Muy amables. Yo creo que ahí sí me escuchan. Estoy desde dos dispositivos. Espero que sí se escuche. Una disculpa con este tema de la, de la movilidad. Y bueno, el tema de estar cambiando de dispositivos también, ¿verdad? Sí me escuchan, ¿verdad? Solamente que alguien me confirme. Muchas gracias, muy amables. En esta mañana agradezco la oportunidad, además de pues, la disculpa propia por el tema de este dispositivo, pero quiero compartir con ustedes un par de ideas en relación al derecho humano, al medio ambiente y el impacto que este ha tenido frente al fenómeno de la COVID-19, de esta enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Y además, como es la última sesión, entiendo, de este ciclo de sesiones, pues agradecer, ¿verdad?, a la red por la invitación, a todos los organizadores. De verdad que ha sido un ejercicio muy enriquecedor porque durante varios martes, pero también algunos miércoles, hemos compartido algunas ideas muy, muy valiosas. En relación a este tema, eh, yo quisiera comenzar con una frase utilizada por el ministro en retiro, José Ramón Cosío, de que no podemos caer en el infantilismo jurídico en el que a veces llegamos a encontrarnos cuando decimos, pero yo tengo un derecho, sé que tengo este derecho y se me tiene que garantizar y se me tiene que cumplir. ¿Quién me lo tiene que garantizar? ¿Qué importa? ¿Cómo me lo tiene que garantizar? No, no es trascendente. La idea es solamente aferrarnos y exigir a que tenemos este derecho. Ya se ha platicado algunas ideas muy valiosas por los compañeros que me antecedieron respecto del derecho humano al medio ambiente. Y yo quiero partir desde esta afirmación, porque en temas de estos derechos que alguna vez fueron llamados derechos de tercera generación, ya esta idea un poquito ya superada, no podemos caer en este infantilismo jurídico, más bien desde un proactivismo, permítanme usar esa palabra, desde una actitud proactiva, tenemos que seguir generando ideas y enfrentar las realidades. Por eso en esta mañana yo comparto desde dos ideas o dos preguntas. La primera, ¿cuál es el impacto de la COVID-19 al derecho humano, al medio ambiente? Pero también, ¿cuál va a ser el impacto del fenómeno post-COVID, de la realidad post-COVID a este derecho humano? Y hablemos del impacto directo de esta enfermedad y del virus en particular también a este derecho humano. Y todos podemos identificar o recordar estas imágenes que vimos en noticieros o en cápsulas informativas, donde nos mostraban algunas ciudades que se encontraban de veras en una situación muy positiva, ¿no? Afectadas ahora sí que positivamente por este fenómeno pandémico. Particularmente yo recuerdo unas imágenes de Venecia, Italia, ¿no? Donde encontrábamos los ríos, los canales, quiero decir, perdón, con un agua purísima, cristalina, transparente, incluso se lograban ver los peces. ¿Y por qué pongo esta idea? Bueno, porque esto nos dejaba ver la huella ecológica que significa el turismo o los turistas en distintas ciudades y cómo ante el fenómeno o la indicación de quédate en casa y cómo al verse coartadas algunas actividades, pues esto se vio de alguna manera beneficiado o benéfico para el medio ambiente y en general para algunos recursos en particular. Entonces yo creo que hay que ser muy puntuales en que como sociedad nos enfrentábamos ya desde antes de la pandemia a desafíos que lógicamente pues hoy han quedado desplazados ante las necesidades de esta emergencia sanitaria. Pero no podemos olvidar ni dejar tan atrás las realidades urgentes que también significan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Fenómenos que nos están esperando, que allí seguirán ahora en el tema de post-pandemia. Y en la mayoría de las ciudades, pues vimos que la contaminación se vio disminuida, esto es lógico porque se suspendieron algunas actividades industriales y el uso de automóviles se redujo considerablemente y esto pues afectó positivamente a la calidad del aire y en consecuencia también tuvo efectos positivos en el tema del derecho humano a la salud de las personas. Pero ¿qué viene? ¿Qué viene en la era post-COVID? Que se me hace muy interesante comentarlo aquí esta mañana con ustedes. No puedo dejar de pensar desde que ustedes enunciaron este tema como parte de estos conversatorios, no puedo dejar de pensar en este fenómeno que le vamos a llamar el efecto rebote del COVID-19, el efecto rebote que va a tener
no solo en este derecho, sino en muchos otros. Y es que desde el punto de vista empresarial, estas grandes ansias que se tiene de llegar a esta nueva normalidad, como se le ha llamado desde las autoridades, estas ansias, estos ímpetus que tienen los empresarios de que todo vuelva a una habitualidad y que se reactive la economía, que el desarrollo económico continúe y que incluso puede afectar positivamente al tema laboral, este desarrollo económico pues del que siempre se ha hablado, ¿verdad? Trae consigo sin duda grandes y graves riesgos porque generará también estos rebotes, estos repuntes de emisiones que podrían incluso llegar a compensar toda esta reducción de la que todos hemos sido testigos. Algunos factores que sin duda afectarán en este efecto rebote o repunte del COVID en esta era post-COVID será el regreso total y eh, inevitable de las actividades industriales y proyectos que al momento se han visto detenidos. El uso también excesivo y el abuso, diría yo, ¿verdad?, de los plásticos y materiales de seguridad que hoy en día vemos que no solamente están presentes en el sector salud, sino en la comunidad en general. ¿A dónde va este tema del uso y del manejo correcto de residuos? Peligrosos y no peligrosos. Sin duda, vemos que estos temas van a incidir transversalmente en la afectación del derecho humano al ambiente. Por eso yo quiero ir cerrando esta primera intervención, por, comentando que si bien el escenario actual es benéfico, es positivo hasta cierto punto por esta suspensión de actividades, el escenario próximo futuro, me animo a decir el próximo futuro inmediato, no se ve tan alentador. No podemos dejar de lado que estos temas de desarrollo económico, industriales, inciden positivamente en algunos derechos, como el derecho al trabajo, ¿verdad? Y claro, de alguna manera permiten a las personas desarrollarse en algunos aspectos de la vida, pero también incidirán si es que no cambiamos las cosas, si es que no cambiamos las actitudes que ya teníamos antes de la pandemia, incidirán de alguna manera negativa en este derecho humano al ambiente. Es un tema no solo de sostenibilidad, sino de sustentabilidad. Yo dejo estas dos palabras para la reflexión y como digo, es un tema que impacta transversalmente a varios ejes, pero también recalco y cierro con esta idea que precisamente con la que comenzaba, con esta cita al ministro de Retiro, José Ramón Cosillo, sobre que no podemos caer en un infantilismo jurídico, echarle la culpa al de al lado, o caer en este negacionismo, y caer más bien, llegar a una actitud proactiva. Es una realidad, las realidades del medio ambiente siguen estando ahí, nos han estado esperando y seguirán. Y por tanto debemos incidir positivamente todos los actores, no solamente las autoridades administrativas. Ya en los 90 vimos un gran paso en la discúlpeme, en el tema de llevar a los tribunales este derecho, ¿no? Y yo creo que los pasos los debemos de seguir dando, no solamente en tribunales, sino también desde las iniciativas privadas y desde la academia. Es un tema muy importante que en la educación ambiental debemos de retomar. Y dejo una última reflexión. ¿Cómo estamos cumpliendo desde la academia esta responsabilidad si incluso vemos que las materias de derecho ambiental o de derecho ecológico siguen siendo materias a elección optativas dentro de algunas formaciones profesionales? Lo dejo ahí. Nos hace falta bastante educación ambiental y asumir el compromiso que nos viene post-COVID. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias a usted por sus reflexiones y ponernos estos dos contextos. El impacto hacia el medio ambiente con motivo de la pandemia y qué es lo que tenemos que hacer en adelante o en esta llamada era post-COVID, nueva normalidad, pero sobre todo un punto que usted dejó muy concreto, quisiera yo recuperarlo, porque es algo en lo cual las líneas de investigación jurídica tendríamos que estar también trabajando de manera transversal. ¿Qué va a suceder con la disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos? Simplemente un cubrebocas. Hay algunos mensajes desde las autoridades sanitarias
que señalan cómo debemos de disponer finalmente del uso de un cubrebocas colocándolo en el interior de una bolsa y tirarlo a la basura. Pero esta basura obviamente va a llegar a un depósito municipal y en ese tratamiento obviamente puede haber riesgo de contagio, pero también con la compactación de la basura, ¿qué va a suceder con el medio ambiente? Es decir, sería otro foco de infección y obviamente también al personal de limpieza se le estaría colocando en una situación de riesgo y de gran vulnerabilidad. Muchas gracias por esta reflexión que dejó usted en la mesa, doctora. Enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora María de Lourdes González Chávez, a quien me permito presentar a todos ustedes. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Cuerpo Académico Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UEM. Adelante, doctora. Muy buen día. Gusto saludarle. Gracias, muy amable. En primer término, quiero agradecer la oportunidad que tuve de convivir con ustedes durante este seminario. Fue para mí un deleite hablar de lo que yo sé, pero más deleite el escuchar todo lo que mis compañeros me han enseñado y que me han enriquecido durante estos días. Con respecto al medio ambiente, el derecho al medio ambiente en relación con el problema de la pandemia, podemos decir que si bien es cierto, este derecho no está consagrado como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí existen ciertas normas o ciertos elementos en el artículo 22 y 25 que nos llevan a la necesidad de proteger el medio ambiente. De igual forma, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales incide en la obligación que los estados tienen de proteger a este medio ambiente. ¿Dónde se llevó a cabo la protección o dónde se generó la necesidad de proteger al medio ambiente? Pues se generó primero en quienes están promoviendo una ecología sana y segundo, en los derechos consagrados para Latinoamérica. Bueno, en nuestra Constitución, el artículo 4, de acuerdo con el Protocolo de San Salvador de 1988 y la Convención Americana de Derechos Humanos, establece el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano. Y para establecer este derecho o para consolidar este derecho, la Constitución lo señala en su artículo 4. Y en el artículo 4 nos dice que el Estado mexicano estará obligado a proporcionar como un derecho natural un ambiente sano para todos los que habitan en su territorio. Ahora, en esta época de COVID, volvemos a replantearnos qué es el medio ambiente sano. Y tenemos que dejar bien claro que el medio ambiente sano no solo son los factores bióticos y abióticos, sino lo más importante son los elementos artificiales. ¿Por qué? Porque esos elementos artificiales han sido creados por el hombre y es el hombre el que ha hecho una depredación al medio ambiente sano. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es cómo
ese hombre tiene que transformarse o tiene que reconstruirse a partir de este momento en el que ya se dio cuenta de la problemática que genera un medio ambiente que no es del todo sano. Entonces, en este momento, México está obligado, igual que todo el mundo, a replantear su sistema de vida para generarle a todas las personas un ambiente sano. Y digo a todas las personas porque no solamente decimos es el sector industrial el que está provocando problemas al medio ambiente, es el sector turismo o es el sector agrario. No, somos todos, porque unos que no es lo correcto y otros hemos hecho algo que no es lo correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa, no solamente el Estado, sino sentarnos a la mesa todos los sectores de la población y empezar a replantear la necesidad de construir políticas, de construir herramientas necesarias para la generación de un ambiente sano. Ahora, por lo que respecta al marco jurídico que deriva de la Constitución, al analizar todas las normas del segundo nivel, me percaté, porque yo tampoco lo conocía, que realmente México tiene un sistema normativo claro, preciso y conciso para la defensa del medio ambiente. ¿Cuál es el problema? El problema de los mexicanos. Tenemos muy buenas normas, pero muy malas aplicaciones. Entonces, ahí yo creo que necesitamos replantear la necesidad de aplicar las normas, esas y las que vayamos generando para que tengamos un ambiente sano, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Entonces, este ambiente sano para las futuras generaciones nos puede generar también que esas generaciones sean sanas. Y para mí, algo muy importante, y lo he dicho siempre, que la base de los cambios que debe de hacer un ser humano son la familia y la escuela. Luego, entonces, la educación desde el seno materno hasta el momento en que una persona fallece, debe tener un contexto muy claro que requiere una protección ambiental. Y aquí nos preguntamos, por ejemplo, si yo tengo una mesa y la mesa me ha funcionado bien, pero era la mesa de mi tatarabuela. Pues sí, mijito, es la mesa de tu tatarabuela, pero tu mesa todavía funciona bien. ¿Por qué vamos a cortar árboles para hacer una mesa nueva y que no tiene las mismas características que la mesa de tu tatarabuela si la mesa de tu tatarabuela todavía funciona? Entonces, hay que conceptualizar que no solamente tenemos que reciclar todos los objetos que dañan al medio ambiente, sino que tenemos que utilizar todos aquellos objetos que, aunque sean viejos, antiguos, y si están en buenas condiciones, nosotros tenemos la obligación de procurar que esos objetos sigan vigentes ante el medio ambiente. Bueno, pues yo con esto creo que es conveniente lo que he dicho y les agradezco mucho a todos los compañeros que durante muchos tiempos han estado compartiendo conmigo. Muchas gracias, muy amable. Al contrario, estimada doctora, gracias a usted por sus reflexiones. Yo rescato de
de las mismas un punto importante que es el de la depredación, en donde los seres humanos somos, parece ser, depredadores por naturaleza, pero también somos una especie que invade el espacio de la naturaleza y obviamente eso tiene una clara repercusión en los ecosistemas, en el medio ambiente en general, y colocamos a nuestra flora y fauna en riesgo, en peligro de extinción. Y esto sin lugar a dudas también nos tiene que conllevar a reflexionar si no también estamos nosotros por el descuido de nuestro medio ambiente sentenciándonos también a nuestra propia extinción. Muchísimas gracias, estimada doctora. La escuchamos en la segunda ronda. Enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora Alejandra Flores Martínez. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza en España e integrante del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales, así como del Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Pues también con la gratitud hacia los organizadores, hacia el doctor Jorge Olvera García por esta apertura, no solo para emitir opinión, sino también incluso para tomar acciones desde la Academia y desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a todos mis compañeros, al doctor Enrique Uribe, líder del cuerpo académico, a nuestro moderador. Muchas gracias. Y pues yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que pareciera que están ya sentadas y que pareciera ocioso de primer momento pues comentarlas. Sin embargo, sí que tenemos, yo creo, que plantearnos algunos nuevos lineamientos o incluso algunos matices teóricos distintos en relación al derecho y al derecho ambiental. Y quiero plantear desde un primer momento el poder analizar al ambiente, como bien lo decía la doctora Lulú González, pues no solamente como ese conjunto de elementos abióticos, como puede ser la energía solar, el aire, el agua, y los bióticos, como pues todos los seres vivos que integran esta biosfera y por lo tanto pues a quienes debemos cuidar, sino también todas esas condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales, culturales, que rodean a estos seres vivos, ¿no? Y que con ello, bueno, pues se genera netamente un ambiente que ya puede ser sano o que incluso, bueno, pues puede ser poniendo en peligro la sobrevivencia del propio ser humano junto con, pues, otros seres vivos. Y en este sentido yo creo que también tenemos que reflexionar luego entonces, por lo menos establecer que la visión del derecho ambiental no tiene por qué estar totalmente perfilada a la protección de las personas, sino que desde el propio concepto de ambiente tiene que estar abierto netamente a poder regular y a poder garantizar la protección no solo de las personas, sino también de todos los seres vivos y de estos elementos con los cuales pues tenemos que interactuamos y que ello pues genera no solamente un bienestar para la persona, sino también pues para todos los seres vivos dentro de todos estos contextos. Por lo tanto, algunos conceptos de derecho ambiental nos dicen que tiene que ver netamente, el objetivo es para tomar conciencia de que de esto depende la continuidad sobre la vida sobre la Tierra, ¿no? Y entonces, estos primeros elementos quiero compartirlos porque yo creo que esto nos lleva a romper la visión antropocéntrica del derecho, porque todo el derecho está netamente perfilado a tener como único sujeto a de proteger al hombre y sin dejarlo de lado, pero tomar la conciencia colectiva de que otros seres vivos son tan importantes y no solo la del hombre, ¿no? Incluso, pues, la conciencia de cuando se está en peligro la vida del hombre, bueno, pues nos preocupa, pero también cuando esté en peligro la vida de algún animal. Incluso, pues, cuando estemos contaminando el medio en el cual nos desenvolvemos, pues, todos los seres humanos. Y bueno, esto me lleva, porque yo sí considero que debemos abrigar pues una visión mucho más amplia del derecho y sobre todo del derecho ambiental,
Y quiero compartir con ustedes, pues, precisamente una sentencia que es la libertad para Chucho, el oso andino. Yo creo que algunos de ustedes ya la conocen, que, bueno, pues esta fue muy importante, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil del 26 de julio del 2017, pues en Colombia. Y aquí, pues precisamente se toman algunos elementos muy interesantes en relación a sí, la visión jurídica que nosotros tenemos en relación a los animales. Porque, bueno, pues se solicitaba el habeas corpus a favor del oso andino y con la protección a su libertad. Entonces, en un primer momento se niega el que pudiera ser objeto de la protección del habeas corpus y precisamente a través de estas sentencias cuando se le otorga la protección de habeas corpus. Y con ello, simplemente quiero determinar que nosotros jurídicamente tenemos, pues, prácticamente considerado el uso de los animales, y y que, bueno, pues tendremos que preguntarnos si esto es justo, si tendremos que abrigar una visión mucho más amplia del derecho. El magistrado ponente en esta sentencia decidió conceder y considerar a los animales como sujetos de derechos y, por lo tanto, abrigar la idea de que pudieran ser sujetos de derechos fundamentales, hablando de la libertad animal. Y bajo netamente un argumento que es precisamente el ser seres sintientes. Ajá, y aquí romper la idea de que los únicos que tenemos necesidades, que sufrimos, que sentimos, somos las personas y no también los animales. De igual manera, pues se hace un enfoque muy importante en relación por parte del operador judicial cuando analiza los efectos nefastos que hemos tenido al considerar la vida animal como un bien mueble o inmueble, según sea el caso, pero al fin y al cabo como una cosa, la cual recae bajo el dominio netamente del propietario dentro de la consideración clásica de la propiedad privada. Y pues esto puede ser muy criticable porque pues hasta el momento el derecho lo regula de esta forma y yo creo que aunque aún no hay elementos totalmente probados sobre cuál fue el origen de esta pandemia, sí que es cierto que si en algún momento abrigamos esta hipótesis de haber pues prácticamente haberse alimentado de animales exóticos, aquí viene esta gran pregunta sobre si pues nosotros como personas tendremos aún la facultad de utilizar a los animales como si fueran cosas y sobre todo bajo la visión del derecho ambiental, el poder abrigar una visión más amplia que no sea solo a las personas, porque el ambiente implica la protección de un cúmulo, ¿saben? Interactuamos muchos seres vivos en este ambiente, por lo tanto, creo que tenemos que abrigar una visión más amplia del derecho ambiental, para que podamos precisamente incluso ir, como en este caso, a plantearnos si puede ser objeto de la protección del juicio de amparo, pues netamente un animal en peligro de extinción, un animal que esté sufriendo maltrato, etcétera. Y bueno, estos son los planteamientos que me gustaría compartir y agradezco. Al contrario, estimada doctora, muchas gracias a usted por su reflexión y mostrarnos esta postura en donde indudablemente se tiene que concientizar de que no solamente el derecho al medio ambiente es una circunstancia de beneficio exclusivo para el ser humano. Obviamente, este espacio vital en el que nosotros nos desarrollamos debe de ser entendido como un contexto, lo señalan algunos autores, como un contexto inalienable en el cual no solamente vivimos, sino también del cual depende el ejercicio, el desarrollo de todos los derechos humanos y de todo aquello que nos rodea, porque es, robándome una palabra que ha puesto también en la mesa en otras sesiones el doctor Uribe, es la pervivencia de todas las especies y de la naturaleza. Muchas gracias, estimada doctora, por sus reflexiones y enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora Marina del Pilar Olmeda García, a quien me permito presentar a todos ustedes. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora,
maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Adelante, doctora, muy buen día.